Damas y caballeros, recibimos una semana más a nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, encantado de tenerte una vez más en Pedazos de Historia. Secuestrado, sine die. Pero bueno, yo sé que esto lo disfrutas. Sí, además me has dicho que vas a hablar del Imperio Romano, que no lo hemos tocado mucho y es súper interesante. Es cierto que yo creo que no hemos hablado, no es que no hemos tocado mucho, creo que no hemos hablado todavía del Imperio Romano en Pedazos de Historia. Claro, pero me has dicho que vamos a empezar por la caída del Imperio Romano. Digo, pero bueno. Está muy bien, porque ya está, después de esto ya no hay más spoilers, se acabó. El Bueno, Romano algo fue más lo habrá fue. que hacer. Emperadores, Sí, quizá, ¿no? Emperadores, sí, pero habrá que hablar de qué ocurrió antes de que cayera, pero vamos al final. Vale, pues nada, pues vamos a empezar por la caída del Imperio Romano. Entonces, es uno de los temas historiográficos más apasionantes que hay, porque tenemos múltiples teorías sobre por qué el Imperio Romano de Occidente se vino abajo. Recordemos que hay una fecha fundamental, el 476 después de Cristo, cuando el caudillo de un pueblo bárbaro, el de los érulos, Odoacro, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, enviando las insignias imperiales a Constantinopla. El último emperador de Occidente ni siquiera vivía en Roma, vivía en Rávena. Entonces envía esas insignias imperiales al emperador del Imperio Romano de Oriente, del llamado Imperio Bizantino, Zenón, con lo cual Odoacro estaba reconociendo dos cosas. Una, que ya no hacía falta tener un emperador en la parte occidental, con el de Constantinopla era suficiente, y dos, que el propio Odoacro reconocía que siendo él, que en ese momento estaba dominando buena parte de Italia, había un soberano por encima de él, que era el emperador de Constantinopla. Muy interesante, porque entonces no estamos ante una cesura brutal entre el Imperio Romano de Occidente y lo que se va a conocer como Imperio Bizantino, sino una singular continuidad, solo que una continuidad en la que la mayor parte del viejo Imperio Romano de Occidente ya no va a depender de ese emperador de Constantinopla. Teniendo, por tanto, en mente esa fecha del 476, ¿por qué ese Imperio Romano de Occidente se vino abajo? ¿Por qué cayó? Obviamente no es algo que ocurriera de un día para otro, es un fenómeno que se va a ir gestando a lo largo de décadas, pero también es cierto que hay muchos matices que hacer respecto a las teorías más habituales que tenemos sobre el Imperio Romano. Vamos a hacer un rapidísimo repaso. Recordemos que una de las claves en la constitución del propio Imperio Romano, algo que podemos establecer desde finales del siglo III a.C., con las guerras contra Cartago, que es cuando realmente Roma es capaz de salir más allá del centro de la península italiana para ocupar el resto de la península italiana, saltar al Mediterráneo occidental, al Mediterráneo central, llegar al sur de la Galia, Hispania y demás, hasta el siglo II después de Cristo, la época de los antoninos, bien, Trajano, Adriano y compañía, que es cuando el imperio llega a su máxima expansión. En ese proceso, del tercero antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo, se va a generar un sistema político muy interesante. Otro día, tal como estamos hablando ahora con Jano, tendremos ocasión de entrar en esa constitución del Imperio Romano, pero un sistema muy interesante en el cual las tensiones políticas que podía haber en el seno de ese imperio entre diferentes caudillos con ambiciones no supusieron una quiebra del propio imperio, porque siempre estaba como alternativa la posibilidad de ofrecer el caudillo victorioso a la oligarquía que le había apoyado para tomar el poder, le podía ofrecer esas nuevas provincias que se estaban conquistando. Es decir, un Sila en las guerras entre Mario y Sila, que salía victorioso, un César en las guerras entre Pompeyo y César, un Octavio en las guerras entre Marco Antonio y Octavio, un Vespasiano tras la crisis ya en el imperio a la muerte de Nerón, un Septimio Severo tras las crisis de los últimos antoninos. Ellos, cuando habían sido aupados al poder, a esa élite que les había apoyado para llegar hasta el poder, les podía ofrecer esas provincias que habían sido conquistadas o estaban por conquistar, de modo que las ambiciones se podían nivelar entre el victorioso y los que le habían llevado a ese poder. Un sistema muy interesante, pero que generó el primer problema al que ha de enfrentarse el Imperio Romano, que es su dimensión. Hemos de pensar que para finales de ese siglo II después de Cristo, en los tiempos de los severos, el Imperio Romano se extiende desde Portugal hasta Irak, desde Escocia hasta Libia. Es decir, un buen legionario que fuera llamado, que estuviera establecido en el occidente de la península ibérica y fuera llamado a combatir a la frontera que
más belicosa fue siempre el imperio, que es la frontera con los persas, tardaba un mes en llegar. Con esas dimensiones ya se presentaba un problema, y es cómo gestionar algo tan grande en este mundo preindustrial donde, aunque sean los romanos, que eran unos tipos muy eficientes, tenían sus limitaciones. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar que en el siglo III hay la famosa crisis del siglo III, donde los diferentes caudillos militares que se enfrentan entre ellos por el poder, se enfrentan porque ya no queda mucho más que conquistar, han establecido unos límites. Pensemos en el muro adriano que separa Inglaterra de Escocia. Más allá lo que queda son las montañas de los escoceses, no merece la pena ir a por ellas. El limes en el norte de África contra los bereberes. Lo que queda más allá de esa costa del Mediterráneo norteafricano es el desierto del Sáhara, no merece la pena ir. Tenemos los limes más famosos, los del Rin, y ya en el siglo III el Danubio, cuando se retiraron los romanos de la Dacia, la actual Rumanía. Más allá son los pueblos bárbaros, los pueblos germanos, que ya habían querido conquistarlos en el siglo I, habían sido derrotados y habían encontrado que no había mayor interés económico por ocupar estas regiones. Y como digo, la única frontera viva que quedaba era contra el imperio persa. Es decir, en el siglo III nos encontramos con una situación en la que ya no hay posibilidades de seguir creciendo, de modo que los enfrentamientos entre los caudillos militares con sus oligarquías lo que van a provocar es que ya no hay una forma de compensar a esos caudillos militares, y dada la extensión gigantesca del imperio, es muy fácil que te surjan caudillos imperiales por doquier, aprovechando porciones de ese imperio que les pueden abastecer de tropas para ir a esas guerras civiles. ¿Cómo se cierra esa crisis del siglo III? Pues se va a cerrar en el momento que los emperadores asumen que tienen que cogobernar con otros emperadores. Ojo, en esa crisis del siglo III, más allá de estos enfrentamientos entre los caudillos militares, hubo un elemento muy singular que van a ser la primera vez que los germanos, y hablamos bien de los germanos, los que estaban más allá de la frontera del Rin, van a asaltar a mediados del siglo III ese imperio. En esencia son francos, hay otros pueblos que se incorporan. Estas categorías de los pueblos germanos no son categorías absolutas. O sea, cuando hablamos de francos o de visigodos o ostrogodos, no tenemos que pensar en un grupo homogéneo donde todos son parientes entre ellos. Eran bastante más heterogéneos de lo que podemos pensar. Pues bueno, en el momento que estos germanos saltan la frontera del Rin a mediados del siglo III, lo que van a descubrir es que tienen capacidad, de forma muy concreta, muy específica en un momento dado, de derrotar a ese ejército romano que se había mostrado victorioso en los 5 siglos previos. Es un primer paso, es una señal para los germanos, decir, oye, de repente si nos organizamos bien podemos acabar con ellos. Va a quedar de partida como una anécdota, pero una anécdota que hemos de retener. Los germanos por primera vez han cruzado esa frontera. Por cierto, en estas invasiones de los germanos del siglo III se dice que llegaron hasta Hispania. Probablemente no sea cierto. Es una afirmación basada en determinadas fuentes y en muchos casos más interpretaciones de fuentes por parte de historiadores que lo que la arqueología nos demuestra. Hay tesorillos. Los tesorillos es cuando encontramos monedas escondidas, es profeso, porque probablemente el propietario de esas monedas temía un ataque externo que se las pudiera robar. Entonces, si hay tesorillos, muchos en la Hispania del siglo III durante la crisis, pero no en un periodo único, sino dispersos a lo largo de toda esa tercera centuria, lo que nos puede estar indicando más que la invasión de pueblos germanos, que es algo que puede ser muy específico en un momento dado, en 1 o 2 años, de forma brutal, actividades de bandidos, de bandoleros que pueden estar asaltando, pues en tal época pueden estar en tal punto de la península, en tal época en otro punto. Por eso no hay una homogeneidad cronológica en los tesorillos del siglo III que nos lleva a considerar que, a pesar de que hay historiadores que defienden la llegada de los germanos incluso hasta Hispania, la arqueología nos lo desmiente. Pero bueno, como digo, esta situación de crisis se solventa a finales de ese siglo III con Aureliano y sobre todo con Diocleciano, estos 2 emperadores, que asumen la idea de que tienen que organizar el gobierno del imperio contando con otros coemperadores. Es la famosa tetrarquía de Diocleciano, cuando dividen el imperio en 4 porciones, la occidental, la oriental, y después dentro de la occidental había 2 secciones y la oriental 2 secciones. A la cabeza de la occidental, un Augusto, con una especie de viceemperador, que era un César, mismo en la parte oriental. Y ese modelo de la tetrarquía, ese modelo de que el imperio quedó dividido entre varios coemperadores, va a ser constante desde que llega Diocleciano para el año 280-84,
hasta que llegamos al final del imperio. Es decir, no es que muerto Diocleciano o sucedido por Constantino se establece el fin de la tetrarquía, no. El imperio va a estar siempre cogobernado por varios emperadores que son conscientes de la incapacidad de uno solo dominando todo el conjunto. Otra cosa es que haya uno de ellos que tome cierta primacía sobre el resto, que es lo que va a ocurrir, muerto Diocleciano, cuando llegue Constantino. Entonces Constantino se enfrentará con los otros coemperadores, pero una vez derrotados esos otros coemperadores, la famosa batalla del Puente Mulvio, por ejemplo, va a seguir contando, en muchos casos con sus propios hijos, para que le ayuden al gobierno del imperio. O sea, frente al problema del gigantismo, encontraron que la solución era sectorizar el imperio y que cada parte del imperio tuviera su propia cabeza. Bien, con la llegada de la tetrarquía de Diocleciano, con este sistema de coemperadores, se logró una relativa paz civil dentro del Imperio Romano. Es cierto que a la muerte de cada uno de los grandes emperadores había conflictos entre ellos, pero mucho más mesurados que los de la crisis del siglo III. Y esto nos lleva a descubrir que en el siglo IV, y esto es quizás lo más interesante en lo que estoy contando de esa caída del Imperio Romano, y seguro que cuando Jano hace memoria de lo que él había estudiado del Imperio Romano, acuérdate que el cuarto, quinto, el bajo Imperio Romano, la época de crisis, todo se va al carajo. Pero no es cierto, porque el siglo IV fue el siglo en el que los romanos tuvieron un desarrollo económico más importante. O sea, si hay un momento de auge económico en el mundo romano, es el siglo IV, y no el siglo II de los trajanos, adrianos y compañía. Pero además es muy interesante ese éxito económico del siglo IV, ¿bien? Porque además es algo que nos permite entrar de lleno en la mentalidad de este mundo romano. Yo acabo de contar hace un momento que una forma de construir el imperio había sido a base de expandirlo. Y en muchos casos esa expansión iba de la mano de ejércitos constituidos esencialmente por romanos, por ciudadanos romanos que se incorporaban a las legiones, más allá de que la ciudadanía terminara por universalizarse a comienzos del siglo III con Caracalla. La cosa está en que en el siglo IV esos romanos que durante siglos habían sido el corazón de los ejércitos romanos dejan de tener interés por ir al ejército, porque además el ejército ha perdido una de sus principales motivaciones, la capacidad de conquistar y con esas conquistas obtener un botín, y esos ejércitos se van a convertir en otro tipo, en otro modelo, y la mayor parte de los romanos lo que van a hacer es dedicarse a otras tareas, sobre todo comercio. Y claro, por eso decía, seguro que a Jano estas cosas le gustan porque nos entroncamos con una de las grandes obsesiones del maestro Escotado, que era el valor del comercio. Entonces, claro, una de las cosas que va a marcar el siglo IV de este imperio romano es los romanos que habían generado unas estructuras, unas infraestructuras por todo el imperio, sus calzadas, sus puentes y todo demás. Esto que nos cuenta muy bien Isaac Moreno. Recordad que tuvimos ya invitado en una ocasión a Isaac Moreno en este programa, a ver si podemos traerle una vez más. Van a aprovechar todo el sistema de infraestructuras que básicamente había sido una cuestión militar para ese desarrollo comercial. Entonces, en este siglo IV es cuando tenemos la circulación monetaria en oro más destacada de toda la historia del Imperio Romano. Es decir, los romanos dejaron de ser, simplificándolo mucho, en el siglo IV legionarios para convertirse en mercaderes. Un reflejo muy interesante de esta conversión son las famosas villas, las villas romanas, que en la península ibérica tenemos un montón y tenemos por todos lados. Además, en los lugares más inesperados. En mi sobria Castilla es muy fácil encontrarse villas romanas. Prácticamente no hay provincia de Castilla y León que no tenga sus actualmente 2 o 3 villas musealizadas o en fase de musealización, y otras muchas más que los arqueólogos están encontrando. Estas villas romanas hemos de entender en qué consisten, porque se ha hecho una lectura errónea de las villas romanas. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Y una lectura errónea a partir de lo que va a ocurrir en un espacio muy concreto del Imperio Romano, que fue Britania. En Britania va a haber villas, pero Britania, que es el último extremo del imperio en la punta noroccidental del mismo,
Dentro de este dinamismo comercial que sufre todo el imperio, estas ventajas económicas del siglo IV, Britania va a quedar un poco aislada. Hasta el punto de que ya en la segunda mitad del siglo IV, Britania va a ser el primer lugar en el que tengamos la llegada constante de piratas bárbaros, anglos y sajones, que van a ir asolando ese mundo británico, que es una realidad exclusiva del mundo británico, que no ocurrió en el resto del imperio. Pero dado que los estudios sobre el Imperio Romano, y en concreto sobre aquel Imperio Romano, los van a lanzar sobre todo historiadores británicos del siglo XVIII en adelante, ellos van a creer que lo que están viendo en la Gran Bretaña es genérico a todo el Imperio Romano, sin darse cuenta que la Gran Bretaña, por mucho que les pese desde su soberbia británica, era un lugar marginal del imperio. Lo que allí ocurría era algo realmente raro respecto a lo que ocurría en el resto del imperio. Yo sé que esto a Jano le va a doler porque él tiene ahí su querencia británica, pero ni modo. Sí, tengo querencia. Es lo que tenemos. Pero entonces, lucho contra ella. Lucha contra ella, es interesante. Entonces, ¿qué son estas villas romanas? Pues estas villas romanas son el equivalente a auténticos chalés de recreo. Son villas lujosas, villas con muchas comodidades, inevitablemente siempre tendremos unas termas y además muy alambicadas, unos conjuntos de mosaicos destacadísimos. Pensad en esto, vais a recorrer, ojo, estoy hablando de la península ibérica, vais a recorrer España y Portugal viendo villas romanas o el norte de África, o vais a ir a Tierra Santa, o vais a ir a Italia o a Grecia. Y en todas partes tenéis un modelo muy similar de villas lujosas, muy confortables, del siglo IV, que no están preparadas como instalaciones militares. O sea, no son pequeños fortines en el campo donde la gente que huye de las ciudades de un imperio en crisis se esconde a la sombra de los señores, de sus patronos para protegerse de ataques a los bárbaros. Son chalés de recreo, de un nivel de confort, de un nivel de lujo que nos viene a demostrar el éxito de ese siglo IV. Claro, yo aquí no estoy defendiendo una teoría como historiador frente a otras teorías de otros historiadores, os estoy poniendo sobre la mesa las de cientos de villas del siglo IV que tenemos, que no son instalaciones militares, que tienen una riqueza, un confort, un lujo notabilísimo, que nos está hablando de ese auge económico del siglo IV. Pues bien, ese auge económico del siglo IV entra en crisis a finales de ese siglo por la llegada de los germanos. Estos germanos, que ya hemos dicho, estaban más allá del Rin y del Danubio, que a mediados del siglo III ya habían hecho algunas incursiones en plan bandidaje, atacando sobre todo la Galia, van a tener un problema. Acaba de contaros que los romanos habían dejado de ser legionarios para convertirse en mercaderes. ¿Quiénes son entonces los legionarios? Los germanos. Y entendamos muy bien esta jugada. Lo que va a suceder es que durante el siglo IV y sobre todo durante la segunda mitad del siglo IV, los ejércitos romanos cada vez se van a nutrir más de esos soldados que se ofrecen desde más allá de la frontera, estos germanos, que van entrando uno a uno, cruzando la frontera, integrándose en el ejército, buscando una mejor vida, en muchos casos regresando con sus ahorros a sus tierras originales, llevándose la romanidad con ellos a sus tierras originales. No ha de sorprendernos, la mayor parte de estos germanos, antes de saltar al Imperio Romano, en muchos casos ya eran cristianos, no necesariamente católicos, muchos eran arrianos, y ya estaban muy romanizados. O sea, antes de saltar la frontera del imperio, los visigodos, por ejemplo, ya estaban fuertemente romanizados. Esos visigodos que en el siglo IV, los visigodos es un pueblo que puede venir desde la zona del Báltico, descendieron hacia lo que actualmente es Ucrania, Moldavia, y avanzaron hacia la Dacia en el siglo III, bien, lo que hoy es Rumanía. Cuando están ahí establecidos se van romanizando en ese goteo continuo de los visigodos cruzando la frontera para integrar el ejército de los romanos. ¿Esto qué supuso? Pues supuso que llega un momento en el que estos visigodos conocen las técnicas militares de los romanos tan bien como los romanos, porque buena parte del ejército romano son visigodos, son mercenarios contratados por estos romanos que ya no quieren ser legionarios, que quieren ser mercaderes y que pagan a otros para que sean soldados. Y claro, esto que estoy contando, Jano lo está escuchando y está pensando, ostras, esto me va sonando, porque es cierto, si pensamos hoy, por ejemplo, en los ejércitos europeos, buena parte de los que forman, sobre todo la parte, digamos, las escalas inferiores de los ejércitos, suelen ser inmigrantes. En el caso de España es muy habitual encontrarse muchos hispanoamericanos. Muchos hispanoamericanos. Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Bien. En el caso de Francia encuentras un montón, sobre todo, de las gentes que les vienen de sus colonias subsaharianas. Entonces,
un proceso similar en el cual los locales ya no quieren formar parte del ejército y van cediendo esa plaza a estas gentes que van llegando desde fuera, estas gentes que vienen desde fuera en unas condiciones materiales más humildes y que no les importa hacer ese trabajo un poco más duro de ser militares. Pues bueno, ese mismo proceso es el que vivieron estos romanos. Llegamos al año 376 y hay un acontecimiento que va a marcar, y es que estos visigodos que estaban en la Dacia, más allá del Danubio, piden permiso para cruzar el río Danubio porque están siendo presionados, están siendo empujados, están siendo violentados por otro pueblo bárbaro que viene desde mucho más lejos, y a los que ya hemos hecho referencia en el programa que hicimos aquí sobre Gengis Khan, que son los hunos. Los hunos, cuyo líder más famoso, que llegará décadas después, es Atila. Pero en el caso de los hunos, hemos de tener en cuenta que son gentes que llegan desde el mundo turco-mongol, que han venido avanzando por las estepas rusas hasta llegar a esta frontera más allá del Limes romano, donde estaban los germanos. Son los hunos los que están violentando a los visigodos, y los visigodos piden permiso para entrar en el Imperio Romano. Piden permiso, ¿vale? Y los emperadores de la época dicen, oye, pues qué interesante, porque si en lugar de ir contratándolos uno a uno, los meto a todos de golpe, pues ya no tengo que andar aquí trayéndome uno a uno, sino me traigo unos cuantos decenas de miles, los incorporo como federados y los convierto en mi ejército. Es más, ni siquiera tengo que seguir sacrificando romanos. Estos unos sabemos que están llegando, que son unos tipos peligrosos, pues me utiliza como carne de cañón a estos visigodos. Entonces, perfecto, yo les abro las puertas, los visigodos entran en el Imperio Romano, los incorporo como mis soldados y de esa manera ya tengo un ejército, una carne de cañón fantástica, no son mis ciudadanos romanos, para enfrentarlos a los otros germanos y a los hunos. ¿Qué va a suceder? Pues que 2 años después, en el 378, estos visigodos se sublevan contra los romanos, que es lo que puede ocurrir cuando uno tiene un ejército mercenario muy potente y frente a él los ejércitos tradicionales o no están o están muy lejos, porque los tienes en la frontera del Rin, los tienes en Mesopotamia luchando contra los persas, los tienes en Escocia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues no vas a tener la capacidad militar de poder combatir contra estos visigodos que se sublevan después de haber sido aceptados en el imperio. Es la famosa batalla de Adrianápolis del 378, donde incluso uno de los emperadores va a morir, Valente, y que para mucha gente marca el comienzo del fin del Imperio Romano, porque los visigodos han demostrado que pueden derrotar a las legiones romanas dentro del Imperio Romano. ¿Qué va a suceder a continuación tras esa derrota de Adrianápolis? Pues no va a haber cambios importantes, y esto es muy interesante a retenerlo, ¿de acuerdo? Es una idea fundamental, porque lo que va a suceder es los emperadores van a conseguir reorganizar el territorio imperial, llega a la figura de Teodosio, que es con quien en los libros siempre nos dicen que el imperio quedó definitivamente dividido. Teodosio tuvo sus trifulcas con otros caudillos militares para llegar al poder, pero al final llega al poder, y Teodosio sobre todo considera que la batalla de Adrianápolis ha demostrado algo, que los visigodos son buenos soldados, porque pueden derrotar a las legiones. De modo que lejos de esforzarse por expulsarlos, algo que probablemente ya era inviable, los integró aún más dentro del ejército romano. Es decir, no voy a rechazar a estos que me han derrotado, sino voy a reconocer su valía como soldados y los voy a integrar ya plenamente en el ejército. Es decir, buena parte del ejército romano van a ser estos visigodos federados. Cuando muere Teodosio, en el 395, y es la famosa división aparentemente definitiva del imperio, pero ya digo, el imperio ya vaya dividido un siglo entre sus hijos, Honorio y Arcadio, vamos a entrar en una dinámica peligrosísima para el imperio romano. Y va a ser que, en este caso, nos vamos a quedar con la figura de Honorio, el hijo de Teodosio, que gobierna en la parte occidental del imperio. A la sombra de Honorio tenemos un militar ambicioso, Estilicón, un tipo de origen germano, posiblemente de origen vándalo. Bien, Estilicón es alguien que no puede convertirse en el emperador, pero puede manejar los hilos del imperio, colocando, en este caso, a Honorio como una marioneta en sus manos. Y lo que tiene que hacer Estilicón es ir eliminando a cualquier otro caudillo militar que le quiera quitar el puesto de ser el que mueve los hilos del imperio. ¿Y cómo va a hacer Estilicón para asegurarse tropas fieles que combatan a su lado? Pues en cierta medida pagando bien a los legionarios y en cierta medida contratando nuevos pueblos federados. Es decir, ya tengo a los visigodos, pero no voy a dejar de contratar a otros pueblos germanos que me puedan echar una mano para proteger mi posición frente a los otros líderes romanos. ¿Y qué van a hacer sus rivales? Pues sus rivales movilizarán a las legiones que puedan movilizar y completarán esas movilizaciones apelando a otros pueblos germanos para que sean
como federados parte de esos ejércitos. Es decir, los germanos van a seguir entrando después de la batalla de Adrianápolis, no porque violentamente rompan las fronteras, sino porque los propios caudillos militares que se van a enfrentar en esas peleas en torno a Estilicón y Honorio van a estar llamando continuamente a que los germanos se incorporen al imperio para poder combatir en un concepto claramente contrario a la posibilidad de mantener el imperio romano, porque claro, cuantos más germanos haga entrar, de partida los estoy utilizando como mercenarios, pero ¿qué ocurre si esos mercenarios un día quieren ser los señores de la tierra? Que es lo que ocurrió. Y esto es algo que se va a disparatar todo a los 10-11 años de la muerte de Teodosio, en aquel famoso diciembre del 406, cuando la frontera del Rin se vuelve a romper, y ahora sí de una manera brutal. No se vuelve a romper, ya había habido ese cruce en el Danubio de los visigodos, pero ahora es en el Rin, y en ese diciembre del 406 hay un montón, decenas de miles de germanos que cruzan el Rin, un Rin donde prácticamente no hay legiones, porque las legiones se están utilizando para combatirse los diferentes caudillos romanos entre ellos, y cruzan suevos, vándalos, alanos, que se avanzan por las Galias, llegarán hasta Hispania, y que en muchos casos, una vez que se incorporan, en lugar de enviar a los otros federados, por ejemplo a los visigodos, a detenerlos, se les seguía dejando entrar porque se consideraban que era una ventaja militar para cada nuevo lidercillo militar que soñaba con convertirse en el emperador. Bueno, pues estos suevos los convierto en mis federados, son mis soldados, o estos alanos, estos vándalos. ¿De acuerdo? O sea, hay que ver esa cortedad de miras por parte de la élite romana de esa época, que consideraba que cada nuevo pueblo germano, lejos de ser un riesgo, era una oportunidad para sus ambiciones personales. A los acontecimientos del 406 se añadirán en el 410 que esos visigodos que teníamos establecidos en principio al sur del Danubio, se han desplazado hasta Italia. Aquí hay una historia de si el emperador romano de Oriente les pagó para venirse a Occidente. Y es cierto, les pagó. Pero eso no es la causa de que el imperio romano se cayera, porque el emperador romano de Occidente podía haberle devuelto la jugada a su pariente de Oriente, pagando a los visigodos para que volvieran a la península balcánica. Pero no lo hizo porque consideraron, y Estilicón ahí es una figura clave, que estos visigodos eran una ventaja militar frente a sus otros rivales. Estilicón ya ha muerto en cualquier caso cuando los visigodos entran a lo bestia en Italia, y en el 410 incluso saquean Roma. Hacía siglos que ningún ejército había logrado entrar en Roma. Los últimos habían sido los galos de los Alpes, que habían asaltado Roma unos cuantos siglos atrás, pero aquí tenemos a estos visigodos, los visigodos de Alarico, que saquean Roma. Aquí aparece una figura importantísima, que seguro que también Jano la conoce, aunque eso antes sea por su tumba, bien, que es Gala Placidia. Gala Placidia era hija de Teodosio, por tanto, hermana de Honorio y de Arcadio, Honorio el emperador de Occidente, Arcadio el emperador de Oriente, y Gala Placidia va a ocupar a partir de aquí los próximos 40 años de la historia de Roma, con su capacidad para montar unos líos espectaculares por todos lados. Fue, no sabemos si rehén, prisionera de los visigodos, hasta el punto de que, muerto Alarico, se casará con el siguiente líder, el siguiente caudillo de los visigodos, Ataulfo. Cuando quede viuda, se casará con un general romano, Constancio, al que logrará aupar hasta el título imperial. Y Gala Placidia, en su tiempo, va a tener una contrapartida que es Aecio, probablemente uno de los generales más inteligentes que tuvo este periodo final del Imperio Romano, un general que consideró que era el momento de, bueno, tenemos a los germanos metidos dentro del Imperio Romano, vamos a ver cómo los articulamos, dónde los colocamos, en qué posiciones marginales, o hasta qué punto lo mejor aprovechamos para que se peleen entre ellos, y diezmándose entre ellos podamos de esa manera quitárnoslos de encima. Ojo, en ese tiempo yo os he contado la entrada de suevos vándalos y alanos en 406, el saqueo de Roma por los visigodos en el 410. En ese año 410 dejamos de tener fuentes documentales del Imperio Romano en Britania. Las legiones se marcharon. Y es muy curioso porque es la primera provincia donde las legiones se retiran y ya no van a regresar. Eso es lo que hace que los historiadores británicos piensen que el resto del imperio sufrió un proceso como el de la Gran Bretaña, que digo no tiene nada que ver. La Gran Bretaña está siendo asolada por los bárbaros anglos y sajones desde la segunda mitad del siglo IV. Las legiones se retiraron a comienzos del siglo V. Eso no es lo que ocurre en el resto del Imperio Romano de Occidente, pero los británicos, con esa soberbia del mundo tiene que ser igual a nosotros, trasladaron ese modelo al resto del imperio y no funciona de esa forma. Bien, Aecio no se va a preocupar por recuperar la Britania, insisto, una provincia marginal y relativamente pobre dentro de ese rico Imperio Romano del siglo IV, pero sí va a ir moviendo a estos diferentes grupos de germanos en su empecinamiento por tratar de controlar
de la mejor manera posible las provincias que sí estaban bajo su dominio, las Galias, Hispania, Italia y sobre todo el norte de África, con una obsesión absoluta por evitar que estos germanos puedan hacerse dueños del mar y puedan cruzar el Mediterráneo y llegar a la que en ese momento era la provincia más rica de esta parte occidental, que es el norte de África. Nos puede chocar, porque claro, hoy si miramos el mapa geopolítico contemporáneo, uno diría, ¿me estás diciendo que Túnez era más rico que Francia en estos comienzos del siglo V? Sí, así es. Era la parte más importante del imperio. Pero si hay un grupo de germanos que se le escapan, son los vándalos, ¿vale? Que en estos errores que tienen, porque en el norte de África hay dos problemas. Hay gobernadores romanos que, sabiendo que tienen un respaldo económico importante, se lanzan a atacar la autoridad de el hijo de Gala Placidia, que se ha convertido en el nuevo emperador, Valentiniano III, del propio Aecio, ¿vale? Y la propia presencia de los bárbaros africanos, que son los bereberes. Entonces, al final, la solución por la que optan es enviar a un grupo de germanos al norte de África, y estos son los vándalos. Con lo cual colocan al enemigo dentro de casa, y va a ser uno de los grandes errores cometidos en esta primera mitad del V, permitir que los vándalos lleguen hasta el norte de África. Curiosamente, la vida de Aecio terminará cuando Gala Placidia, que conspiraba permanentemente contra él, y sobre todo Valentiniano III, el hijo de Gala Placidia, haga que maten a Aecio. Valentiniano III morirá poco después, pero ahí ya el imperio se va a hundir, porque con la muerte de Aecio se está muriendo el penúltimo gran dirigente romano que podía ser capaz de gestionar la crisis que provocaba la presencia constante de los germanos. Y llegamos entonces a la ultimísima fase de este final del Imperio Romano. Aparece una nueva figura muy similar a la de Estilicón, que es Ricimero, otro militar de origen germano, posiblemente suevo, que al igual que Estilicón, dado que no puede ser emperador, lo que más le gusta es quitar y poner emperadores. Y entonces va a tratar de controlar desde detrás, moviendo los hilos, quiénes son esos emperadores. Y a pesar de todo, a pesar de que, por ejemplo, ya hemos perdido el norte de África porque los vándalos se han instalado de manera constante, aún superada los mediados del siglo V, nos vamos a encontrar con un último emperador, Mayoriano, que fue capaz de reorganizar los ejércitos que tenía hasta el punto de dominar Italia y lanzar sus ejércitos para recuperar Galia e incluso una parte de Hispania. Entonces, Mayoriano sí sabía cómo hacer funcionar los recursos que aún tenía, ese buen pulmón económico que tenía el imperio, para tratar de restituirlo. Contó incluso con el apoyo de otro líder militar romano, Marcelo, que estaba en la Dalmacia, lo que después conoceríamos como Yugoslavia. Entonces, juntos tratan de recomponer la estructura imperial, pero de nuevo, las tensiones políticas dentro del Estado romano harán que se carguen a Mayoriano y con ello acaben con el último gran emperador que pretendió recuperar ese imperio romano de Occidente. ¿Qué sucede a continuación? Pues lo que sucede es, va a morir Ricimero, llegará un nuevo hacedor de emperadores, en este caso Orestes, que será el que, en último lugar, coloque al que sería el último emperador del Imperio Romano de Occidente, que fue Rómulo, con el mismo nombre del fundador de la ciudad. Ese muchacho al que Odoacro depuso en el año 476. Rómulo, además, y esto estoy seguro que Jano lo sabrá, y si no lo sabe le va a parecer muy simpático, Rómulo fue un hombre profundamente afortunado, porque cuando él es emperador unos pocos meses, un adolescente, posiblemente 14 años, y Odoacro, cuando le depone, decide respetarle su vida y lo jubiló. Entonces fue un hombre que le dieron una pensión a los 14 años, no tuvo que esperar hasta los 65 o los 70 y ya está. No sabemos en qué momento se muere, pero sin duda fue un tipo afortunado porque trabajó unos poquitos meses, le jubilaron con 14 años y dijeron, chatito, búscate un sitio, una casita en el campo. Para que luego digan de las prejubilaciones. Para que veas, ahí sí que hubo una prejubilación de forma ostentosa. Bien, con lo que hemos estado viendo hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Lo que tenemos que tener en mente es que el Imperio Romano comenzó su caída, ¿vale? No en el siglo III con la crisis del siglo III, sino a finales del siglo IV, fruto de el gigantismo del imperio, que le obligaba a tener diferentes coemperadores gobernando todos juntos. Unos coemperadores que en muchos casos se enfrentaban entre ellos.
Pero cuando ya el sistema de los coemperadores, esa tetrarquía con todas las características que uno se puede imaginar, había quedado establecida, a continuación, en la parte occidental, a pesar de todo, vivieron obsesionados por pelearse entre ellos para ver quién se quedaba con el poder de esa parte occidental. Y ahí se añade el segundo elemento, que es utilizar a los germanos como los ejércitos que vamos a mover de un lado para otro en esas luchas civiles. Unos germanos que en principio habían entrado de forma progresiva, que después entran en masa y que después llega un momento en que ya no quieren ser los soldados de los candidatos al título imperial, sino los dueños del territorio que están ocupando, que es cuando ya en este siglo V nos vamos a encontrar, por ejemplo, a los suevos consolidándose en la parte noroccidental de la península ibérica, a los visigodos que dominan las dos vertientes de los Pirineos, a los vándalos que se están quedando con el norte de África, a los francos que ocupan la parte nororiental de las Galias. Bien, o sea, son esas gentes que habían llegado para apoyar a los rivales por el título imperial y que terminan por ser ellos los señores de ese lugar. Y a pesar de todo, el imperio tuvo suficiente pulmón económico para, en sucesivas ocasiones, tratar de desmontar ese modelo negativo de los germanos ocupando por doquier. Lo trata de hacer Teodosio, y lo consigue, en gran medida Aecio para el golpe, lo intentó en último lugar Mayoriano, y aquí tenemos que explicar esta cuestión de ese pulmón económico, porque una de las razones por las que se nos ha hablado de la caída del Imperio Romano, muy interesante desde el punto de vista económico, yo sé cuando digo económico rápidamente, Jano pues, se enciende los ojillos, sabéis que él tiene esa querencia por lo económico. ¿Te acuerdas de aquella famosa teoría? Me estás dejando fatal hoy, querencia por los anglos, por lo económico. Yo soy un humanista, Alberto. Bueno, estamos consiguiendo que lo seas. Claro, me parece que soy aquí, no sé, una cosa infame y eso no puede ser. Infame no, inquietante. Bueno, eso puede ser. Bien, entonces, no sé si acuerdas de aquella famosa teoría de con la crisis del siglo III, entran en crisis los modelos imperiales y tal. Entonces, lo que se hace en el siglo IV, estas famosas villas romanas en realidad era ese lugar donde los ciudadanos huían ante la presión fiscal que ejercían los emperadores para seguir armando sus ejércitos, y ya la gente se va feudalizando porque se va con estos señores a las villas, y estos señores tenían unos ejércitos locales que los defendían en unas villas indefendibles. Bien, entonces de nuevo estamos ante una lectura casi correcta, pero no del todo, porque sí es cierto que en determinados momentos va a haber aumento de la presión fiscal. O sea, hay momentos, por ejemplo, al comienzo del gobierno de Aecio o el propio Mayoriano, que van a querer subir los impuestos para recaudar más fondos para poder formar nuevos ejércitos con los que combatían los germanos. Estas subidas de impuestos eran temporales, les duraban 2, 3 años, todo lo más. ¿Por qué? Porque el riesgo que tenían es que las gentes a las que sometían a una presión fiscal excesiva terminaran por considerar que era más razonable que los germanos los ocuparan a seguir siendo miembros del Imperio Romano, si los germanos a cambio les estaban ofreciendo una menor presión fiscal. Entonces sí que hubo un aumento de los impuestos, pero no fue una especie de aumento absoluto. O sea, no es una dinámica tan dirección única como la que nos han querido hacer ver. Son subidas y bajadas, dependiendo de las circunstancias y de la capacidad real de la gente para pagar esos impuestos o del empeño que ponían los emperadores de no seguir perdiendo ciudadanos. Entonces, sí que hubo subidas de impuestos, pero ni fue una especie de línea ascendente constante, fueron subidas y bajadas, y en cualquier caso lo que no provocaron, insisto, es que la gente huyera de la ciudad al campo y se refugiara en unas villas supuestamente fortificadas, porque estas villas, una vez más, cualquiera de los que están viendo este programa pueden ir a visitar las numerosas villas romanas que tenemos por España, no servían para fortificarse. La excepción es el mundo británico. Allí sí que tuvieron que, ante la llegada constante de los piratas anglos y sajones, en la segunda mitad del siglo IV, huir de las ciudades, refugiarse en el campo, en unas villas bastante menos lujosas, y con todo lo eran, que las que tenemos en la Europa continental, y donde se hicieron pequeños ejércitos con los que defenderse de alguna manera frente a estos anglos y sajones. Esa es la excepción británica, no fue la norma. Entonces no hay un proceso de feudalización en el siglo IV que provocó la descomposición de ese Estado romano. Hasta Mayoriano existió un Estado romano capaz de recaudar impuestos, capaz de movilizar las legiones, y fueron esos dos errores de las luchas internas entre los diferentes líderes romanos, más la presencia
consentida de los germanos. Esto es importantísimo retenerlo. O sea, estos tipos no invadieron salvajemente el imperio, se los dejó entrar. Se los dejó entrar porque se consideraba que, bueno, es el tipo de gente que una vez que los tenemos aquí, los podemos sacar partido, los podemos manejar. Este tipo de tonteras las hacen muchos gobernantes de considerar, no, yo sé cómo controlar un grupo grande de gente, esto no se me va a ir de las manos, ¿bien? No, España con Napoleón hizo lo mismo. Sí, claro, hemos venido al mundo de la Revolución Francesa porque es muy simpático. No hubo un revolucionario francés que no creyera que tenía capacidad de mover a la masa. O sea, daba igual que fuera Lafayette, que fuera Robespierre o que fuera Napoleón. No, yo sé cómo llevar aquí a la masa de un lado para otro. Entonces, aunque sabemos, y Jano acaba de terminar su libro, ya lo ha terminado, bien, sobre hasta qué punto los seres humanos podemos ser estúpidos. Quizás uno de los problemas está cuando el estúpido también es el líder y se cree desde su estupidez que va a poder mover a la masa. Entonces Suele acabar mal. Suele acabar mal y en este caso acabó tan mal que descompusieron ese Imperio Romano. Pues bueno, hasta aquí este rapidísimo repaso, como ves, de la caída del Imperio Romano. Yo recomiendo la lectura de un libro de un autor que ya hemos tenido en el programa con nosotros, José Sotochica, que publicó un libro al respecto se titula El Águila y los Cuervos, editado por Despertaferro hace 2 o 3 años. Quizás lo único que le faltó a Sotochica, que es algo que hemos hablado él y yo a menudo, es esta incorporación de las villas romanas como el mejor testimonio de ese éxito económico del siglo IV. Bien, es muy simpático porque yo saqué un programa dedicado a las villas romanas en mi canal de YouTube, en Alberto Garín, en Sierra de Historias, cuando Pepe acababa de sacar el libro y me dijo, oye, qué lástima no haber visto tu programa y no haber compartido contigo esa información de las villas antes de sacar el libro, porque lo habría podido incorporar al texto del Águila y los Cuervos. Pues bueno, hasta aquí, como te decía, Jano, lo que quería compartir con vosotros de la caída del Imperio Romano, que has visto que en poco más de media hora hemos podido explicar un proceso tan complejo. Pues oye, pues sí, ahora quedan pendientes muchas cosas del Imperio Romano. Por Ahora ejemplo, podemos hacer uno de Atila. Por ejemplo. Por cierto, Atila, que terminó por combatir directamente contra los romanos, dejó de pelearse contra los germanos, fue derrotado por Aecio, este general notable, y a pesar de que Aecio se quitó de encima al más peligroso de todos los bárbaros que estaban llegando, lo eliminaron en Roma. También Cincinato, podemos hablar de él. Estamos hablando ya ahí en el mundo de la República. Yo sé que el mito de Cincinato es algo que te gusta especialmente. Sí, por eso, como... Para claro. desmitificarlo, sobre todo, ¿no? Es que es claro, mejor no, porque es verdad que luego siempre acabas desmontando todas mis creencias, Alberto. Entonces dejamos al pobre Cincinato en su huerta. Bueno, ¿sabes? A ver, no, sí, oye, la verdad hay que conocerla, aunque nos duela. Bueno, ¿sabes que O sea ¿sabes que Diocleciano tiene una actitud parecida? Sí. O sea, Diocleciano es este emperador que establece la tetrarquía, 284-304, que se retira, no se muere. O sea, Diocleciano se muere como emperador, se marcha a su palacete ahí en la costa dálmata y le van a buscar, mire, esto es un relajo, vuelva usted al poder. Y dice, no, mientras mis lechugas crezcan en la huerta, bueno, sus lechugas no, dice coles, yo no vuelvo a tomar las riendas imperiales. O sea, que tienes otro ejemplo de un hombre que dijo... Bueno, que renunció al poder. Después Bueno, de 20 años de gobierno total, ahí os quedáis, y si la jodéis es culpa vuestra. Yo os lo dejé bien ordenadito, entonces ya sabéis vosotros lo que hacéis. Ya se apañaréis. Pues bueno, pues ves como hay mucho... Hay mucha tela que cortar, Claro, hay mucha tela que cortar en el Imperio Romano, pero como Jano no quiere más que hablemos del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, pues ni modo, ahí conseguiremos ir colocando a los romanos. Pues arrancamos la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos con el privilegio de contar una vez más con nuestro especialista en lo que Jano llamaba Nuevo Occidente, en Extremo Oriente, Ramón Vega. Ramón, gracias una vez más por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Un placer a mí porque se haya abierto a hacer estas visitas por nuestro Oriente o el Oriente donde estoy ahora metido. En realidad, soy yo el que sale ganando con todo esto porque aprendo cosas de las que realmente sabía muy poquito. Entonces, hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Para cualquier occidental que hablemos de la ciudad de Nagasaki, inmediatamente nos va a venir a la mente la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento de la segunda bomba atómica, que en efecto cayó sobre Nagasaki. Pero Nagasaki es una ciudad situada en Kyushu, la isla de las islas grandes de Japón. Japón tiene un montón de islas, pero de las grandes es la que está más al sur. Entonces ahí es donde está Nagasaki. Y en Nagasaki, en la primera mitad del siglo XVII, ya desde finales del XVI, pero sobre todo en la primera mitad del XVII, comienzan a llegar los mercaderes portugueses, hasta que en una negociación con el Imperio japonés les permiten establecer, curiosamente, una isla artificial. Ahora que están tan de moda las islas artificiales en el mundo del Golfo Pérsico, estos japoneses ya les precedieron a los árabes en unos cuantos siglos.
Efectivamente, y de hecho estas islas artificiales, esta en especial, está condicionada por el sintoísmo. Se construyó esta isla artificial precisamente para que no influyera en los espíritus, en los Shinto, de los propios japoneses del entorno. Entonces, claro, la isla artificial no está hecha por gusto, sino por este trasfondo religioso. E inicialmente fue para los portugueses, pero la cosa fue evolucionando poco a poco. Sí, porque los portugueses van a estar poquito tiempo, precisamente porque los portugueses, a pesar de todo, sí tenían cierto empeño como buenos católicos de propagar su fe y fueron rápidamente sustituidos por los holandeses que, aun siendo cristianos, como eran mayoritariamente calvinistas, no tuvieron ese interés de evangelizar a los japoneses y eso fue lo que tranquilizó a las autoridades japonesas, que no fueran a influir en su mundo espiritual. Bueno, de hecho, lo hicieron de una manera mucho más radical de lo que podamos imaginarse, porque claro, los primeros portugueses que llegan, pues lo hacen poco a poco, con náufragos, hasta que a uno de estos náufragos, a Méndez Pinto, se le ocurre pues dedicarse a cazar patos. Para eso utiliza un arcabuz de 11 kilos y claro, directamente esto cambia toda la historia de Japón, básicamente. A estos bárbaros del sur, a los Namban, será como se les conozca, pues irán estos contactos comerciales, religiosos y tecnológicos fraguándose poco a poco, tanto con la parte portuguesa, sobre todo los que venían desde lo que sería el sudeste asiático, incluso de la India, de la isla de posteriormente de la isla de Macao, del entorno de Macao. Bueno, van poco a poco y después por los españoles, evidentemente, por Filipinas. Lo interesante de esta situación es que, claro, cuando llegan a Japón hay una guerra civil que ya duraba 80 años, el Sengoku Jidai. Y claro, pues cualquiera que se pudiera aprovechar de estos occidentales, pues iba a ganar la batalla. Y fue lo que sucedió. Finalmente, quienes apoyaron a los daimyo que apoyaron a estos señores portugueses que llegaban, pues se fueron cada vez convirtiendo en mejores combatientes y finalmente son los victoriosos. Se proclama un shogun, es el señor de la guerra, el que hace las fuerzas de imperator para el propio emperador de Japón, y en esta tesitura es cuando llegan los ingleses y los holandeses. Y aquellas ideas que podamos tener de la leyenda negra aquí se magnifican hasta el infinito, que es lo que se ve en la serie de Shogun. Ese punto intermedio cuando empieza a haber este conflicto que se transporta desde Europa hasta Japón. Claro, estamos hablando de la serie de Shogun, estamos hablando de la serie de Richard Chamberlain de hace unos cuantas décadas. No sé cuántos de nuestros espectadores por edad habrán podido ver la serie Shogun. O de la nueva versión que ha aparecido en Netflix. Aquí tenemos de todo. Ah, Hay que no es una una nueva versión versión. interesante. Sí, 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 sí. Y la gente lo ha pedido mucho en los comentarios. Pues yo aquí hago la pequeña cuña que precisamente es este periodo. Pero claro, se ven condicionados estos japoneses viendo la situación y dicen, bueno, pues aquí ya occidentales los mínimos posibles. Incluso limitan el comercio o las conexiones entre diferentes regiones, que es lo que se ve en la película del mercenario de Yojimbo, de Akira Kurosawa, o que después dio a pie a por un puñado de dólares. Pues estos movimientos no se podían hacer, incluso los caballos estaban muy controlados porque a través del estiércol de los caballos podía conseguirse azufre. Entonces, todos estos procesos quedan completamente condicionados. Los portugueses quedan aislados literalmente en esta mini isla, pero hay un problema que lo cambia absolutamente todo, que es una rebelión de los cristianos. Cada vez se les está persiguiendo más a lo largo de prácticamente todo Japón y entonces al final pues explota la cosa, que es la revolución de Shinabia o la revuelta de Shinabia, que al final lo que supuso fue que los holandeses cogieran los barcos y fueran con los cañones a bombardear este territorio y donde los ninjas, los shinobis, actuaron por última vez en unidades. Esto para que lo imaginemos todavía mucho más épico. Pues en ese punto los holandeses tenían una pequeña factoría desde 1609 y ya que aprovechan la situación y han demostrado a los japoneses que ellos son una autoridad diferente, son cristianos, pero el comercio es lo que prima para ellos, pues aprovechan la situación y heredan esta isla de Dejima por parte de los portugueses. Sí, porque hemos dicho que está en la bahía de Nagasaki, pero la isla se llama en concreto Dejima, que curiosamente con el paso del tiempo dejó de ser una isla porque se unió al resto del continente.
que tampoco era un gran emplazamiento. Tenía el tamaño de un campo de fútbol profesional actual, un pequeño puentecito y una forma como de abanico. Y el propio nombre de la isla, la etimología es muy clara. Esto el japonés es maravilloso. Es Deji, salida, Ima, isla. Entonces, la isla de salida ya no es la de entrada, es la de salida. Ya está mostrando qué intenciones tenían. Y de esta misma etimología podemos hablar también de Iwo Jima, la isla del sulfuro, que era la isla española de las cartas desde Iwo Jima y todas estas cosas. Muy bien. Entonces ya tenemos a los holandeses, creo que es a partir de 1641, cuando los holandeses se han instalado en Dejima y van a permanecer allí en una colonia realmente diminuta, porque son unas pocas docenas de personas las que pueden estar allí, con un control muy riguroso por parte de los japoneses, tanto de los productos que comerciaban como de la gente que podía hablar con los holandeses y qué información podía mantener, pero eso no les impide que van a estar más de 200 años en esa singular relación. Claro, es un sistema impresionante. Se permitían unos 20 funcionarios holandeses que tendrían unos escoltas, sirvientes, vigilantes japoneses, serían unos 50, y a esto se sumaba el rangaku, que era una especie de escuela de holandés que servía para traducir todos los libros que entraban única y exclusivamente a través de estos 2 barcos anuales. En total, habría unos 150 traductores japoneses solamente en esta escuela, pero la escuela estaba en el exterior. Allí iban a hablar con los holandeses y no se permitía el acceso absolutamente a nadie, salvo a las meretrices japonesas, por supuesto. Y hasta a ellas se les utilizaba de espías, como no podía ser de otra manera. Y entonces, este va a ser el punto fundamental de las relaciones entre Japón y Occidente, esa diminuta isla con esos 20 holandeses ahí colocados. Claro, era el fulcro de absolutamente todo el conocimiento que podía llegar a Japón. La cuestión estaba en que cosas como la primitiva fotografía o los billares o el bádminton o los pianos también llegaban a través de esta isla. Y cuando llegaba cada uno de estos barcos, pues llamaba mucho la atención y los samuráis iban a verlos e iban a interesarse por todas estas nuevas cosas que se iban trayendo después de pasar, evidentemente, por los funcionarios. Incluso se crea una nueva escuela de arte, que es la Nagasaki, el arte de Nagasaki, o también conocido como el Miyage-hanga, que básicamente son los recuerdos. Pues la gente iba a Nagasaki a ver en ese pequeño circo que tenían montado allí los holandeses desde el exterior y se hacían toda clase de grabados y de pinturas al respecto. Y esto fue influyendo también mucho en la cultura y el arte japonés. Aunque la parte importante era cuando se iban a ver una vez al año al shogun, que aparecen los Registers. Y ahí es donde está todo el politiqueo, toda la leyenda negra, todo el comercio y toda la política que quería hacer los Países Bajos para influir en Japón y que mantuviera este sistema. A ellos les venía muy bien que se limitara única y exclusivamente, evidentemente, a los neerlandeses. Sí, porque una de las obligaciones que tenían los holandeses, aparte de someterse a ese control estricto, qué productos pueden entrar, número de barcos, es que en efecto, una vez al año tenían que ir a visitar al shogun a rendirle pleitesía. Exactamente, y era donde se les presentaba pues, los nuevos adelantos científicos, médicos y tecnológicos en general. Y ahí hay prácticamente de todo. Y en este proceso también hacen sus jugadas políticas los holandeses, que es de las últimas cosas que hemos estado investigando. Precisamente con la historia del cómic de Blas de Lezo, la documentación que nos ha aparecido son una serie de planchas en cobre que hablan de cómo los ingleses tomaron Cartagena de Indias. De hecho, tenemos hasta 2 versiones, una con un barco apareciendo enfrente de Cartagena de Indias y, por otro lado, la toma del castillo de Cartagena de Indias. Pues muy curioso porque además, como no tiene una documentación clara que copiar, pues aparece el almirante Vernon como un gran shogun en un barco realmente inglés y por el otro lado, cuando están tomando el castillo de San Felipe de Barajas, aparece que es pues un castillo japonés con murallas japonesas. Entonces, muy curioso estos materiales que han ido saliendo y evidentemente lo que tenemos que tener en cuenta es que no había otra serie de intercambios o de obtención de información por parte de los japoneses. Tenían algunos espías en el exterior, pero toda la documentación importante que les llega es precisamente a través de esta isla de Dejima. Has mencionado hace un momento incluso intercambios médicos, porque sí que uno de los elementos más singulares en esa relación comercial entre los holandeses en Dejima y Japón es que incluso llegaron a establecer, no vamos a decir una escuela de medicina, pero sí hubo
una cantidad de conocimientos médicos llegados de Occidente que entran a Japón a través de Dejima. Claro que ese conocimiento realmente lo tenía el propio Shogun y las autoridades, pero tampoco se extendía por todo Japón. La parte artística, bueno, ahí hacían manga ancha y pues dejaban un poco más de movimiento, pero esta parte científica, que era la importante, estaba todo absolutamente limitado. En la parte científica estaban muy, muy actualizados. Ahí hay que hablar incluso de antiguos sistemas de buceo que aparecen documentados. Los japoneses no lo entienden muy bien, pero la parte científica tiene sus propios laboratorios para que todas estas cosas que les cuentan los neerlandeses, ellos mismos puedan experimentarlos. Y de hecho, en los registres, en los registros de los holandeses con el Shogun, de vez en cuando llevan a los propios holandeses a hacer pruebas, pues cómo era un microscopio que habían creado los japoneses o cómo era una armadura antibalas que se habían montado y que sorprendía, pues la verdad es que muchísimo a los holandeses, diciendo, esta gente, como les sigamos pasando información, nos van a pasar otra vez por encima. Entonces es muy interesante cómo hacen estos equilibrios y cómo los neerlandeses mandan las cartas a casa diciendo, cuidado con los japoneses que como se vengan arriba nos pasan por encima a todos. Y sin embargo, el sistema funcionó, como decíamos al principio, durante 2 siglos, porque en realidad hasta que llega el Comodoro Perry y exige a cañonazos que Japón se abra al mercado básicamente occidental, como hemos venido insistiendo, la única puerta de entrada o de salida de Japón hacia el mundo era a través de Dejima. Precisamente un tema que hemos hablado fuera de cámara en algunas ocasiones es cómo se hacen estas trampas que no pasan tanto a la historia. Y está en la historia del espionaje, que es parte de lo que me ha tocado traducir y publicar. En este caso tendríamos unos 220 años en los que se aísla Japón completamente y este es el único punto de acceso. Entre otras cosas, cuando los barcos salen desde Japón para volver hacia Europa, tienen que hacer una serie de juramentos y entre ellos está el de que ningún objeto que salga de ese barco puede beneficiar de manera alguna a ningún español, bajo pena de muerte para el que saca la información y para el que obtiene los beneficios. Todo esto, claro, en una situación en que en Dejima podía entrar cualquier samurái y simplemente por ser extranjeros se consideraba un crimen lo suficientemente grande como para ser asesinados. Entonces, también hay ciertas tensiones que como se pueden entender, pero incluso el propio Vaticano trató de enviar diferentes embarcaciones semiocultas desde Filipinas para ir dejando misioneros ocultos a lo largo de todo Japón y saltarse estos procedimientos. Como por otro lado, intentaban convencer a unos misioneros islandeses católicos que se metieran como cocineros en los barcos de Shima o de Dejima y esos, una vez pudieran, saltaran por la borda y se adentrarán dentro de Japón para seguir manteniendo estas conexiones con los cristianos ocultos o los Kakure Kirishiten, que eran los japoneses que, a pesar de todas las persecuciones y los fumie y las tradiciones que les obligaban a resignar o a acabar con su parte católica, a abnegar de todo ello, pues siguieron durante siglos manteniéndose fieles a su propia versión del cristianismo. Bueno, para ir terminando, ¿qué ocurrió con la isla en el momento que Japón se ve obligada a abrirse al mundo? ¿Qué pasó con Dejima? Inicialmente, pues se quiere seguir manteniendo, pero como bien comentó usted con el almirante Perry, la cosa se les vino un poco abajo porque les forzó a abrir al menos 4 puertos comerciales a todos los occidentales que pudieran pasar por allí. En principio, esto sucedía en 1853 al 54 y se permitía pues acceder a ellos si tenían algún tipo de problema, sobre todo barcos balleneros, pero eso fue la excusa en esa política de cañoneo de o abrís el puerto o bombardeamos todo. Evidentemente cayó en desuso directamente, la factoría era muy pequeña, no se podía reutilizar, el entorno de Nagasaki fue cayendo mientras que otras ubicaciones dentro del sur de Japón fueron ampliándose por ser estos puertos donde sí que se podía hacer comercio y la propia ampliación de Japón se comió el territorio de la isla de Hima. No obstante, a día de hoy se puede visitar porque hay una maqueta a una escala inmensa, no la real, pero próxima, donde se puede ver cómo eran los edificios, qué tipo de elementos había en cada uno de ellos, y sí que ha habido ciertos intereses de diferentes entidades por reconstruir
esta isla. Y veremos a ver cómo evoluciona la cosa, porque sería muy, muy interesante. Muy bien, pues Ramón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Pedazos de Historia, compartiéndonos esta historia tan particular de esa diminuta isla, porque realmente es diminuta, como hemos dicho varias veces, cabían 20 personas, más los pocos auxiliares que pudieran llegar, pero que durante 2 siglos fue el nexo de comunicación de Japón con el mundo. Y por supuesto, para mí será un gusto si puedes volver en futuros programas a seguir compartiendo con nosotros tu conocimiento sobre el Extremo Oriente. Será un placer, traeré noticias frescas de estas investigaciones y simplemente recordar a todo el mundo que precisamente esto, a pesar de estar en Asia, forma parte de la historia de toda esta cultura hispánica en la que estamos envueltos. Muy bien. Pues gracias, Ramón, y regresamos con Jano para dar el cierre a esta nueva edición de Pedazos de Historia. Pues nada, yo ya me despido hasta que me llames de nuevo a filas. Pues bueno, de nuevo una vez más, Jano, gracias por acompañarme. Un placer, Bien. lo sabes. Y a todos ustedes, gracias por seguir nuestro programa de Pedazos de Historia. Como siempre, les invitamos a que nos apoyen incorporándose a nuestro club de socios. Importante. Eso, de esa manera, nos garantizan que podamos seguir adelante con este proyecto. Así que son todos bienvenidos a nuestro club de socios y son todos bienvenidos a nuestra siguiente edición de Pedazos de Historia.